tardes, les saluda una vez más Javier García desde el Planetario Yocol Cap de Chetumal, esperando que se encuentren bien ahí en casita en compañía de los suyos. El día de hoy vamos a terminar este tema del principio de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver unos ejercicios en los cuales vamos a resolver ejercicios en los cuales van a estar ejercicios de gasto, de la ecuación de continuidad y de ejercicios relacionados con el principio de Bernoulli. Vamos a empezar. El primer ejemplo dice así: en una gasolinera se utiliza una manguera de 1 pulgada de diámetro para llenar el tanque de un automóvil. Si la gasolina fluye con una velocidad promedio de 5 pies por segundo, calcular el gasto en pies cúbicos por segundo y cuántos minutos se requieren para llenar un recipiente de 20 galones. ¿Cómo se resuelve? Tenemos los datos. El diámetro es de 1 pulgada. La velocidad es de 5 pies sobre segundo. Ojo, aquí estamos hablando del sistema inglés de unidades, y nos piden el tiempo para que se llene un volumen de 20 galones. Las fórmulas que vamos a utilizar es la del gasto. El gasto es área por velocidad, o lo que es lo mismo, sabemos que velocidad está en metros sobre segundo, entonces al multiplicar área que está en metros cuadrados nos da el gasto. Una fórmula alterna es gasto es igual a volumen sobre tiempo. Ahorita vamos a ver por qué nos va a servir. Y tenemos para calcular el área, utilizamos área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Bien, ya tenemos las fórmulas. Entonces en el desarrollo primero calculamos el área para luego poder calcular el gasto. Tenemos que sustituir 3.1416 aproximadamente es el valor de pi. Tenemos 1 pulgada, la tenemos que convertir a pies, a su equivalente en pies. Entonces tenemos que un pie es equivalente a 12 pulgadas. Entonces todo esto elevado al cuadrado, todo dividido entre 4. Entonces nos da 3.1416 por 0.833 pies cuadrados dividido entre 4, dándonos un área de 5.45 por 10 a la menos 3 pies al cuadrado. Ojo, en notación científica, ¿sale? De ahí que el gasto es igual a área por velocidad. Tenemos el área recién calculada de 5.45 por 10 a la menos 3 pies al cuadrado multiplicado por 5 pies por segundo, que es la velocidad, dándonos un gasto de 0.02727 pies cúbicos por segundo. Y para calcular el tiempo en lo que se llenan 20 galones, tenemos ahora sí, despejamos de la fórmula de gasto es igual a volumen sobre tiempo, despejamos el tiempo, quedándonos tiempo es igual a volumen sobre gasto. Entonces ya tenemos 20 galones, que es el volumen. Tenemos que pasar de galones, que es una unidad de volumen, a pies cúbicos, para que sea coherente las unidades que estamos trabajando en la fórmula, ¿sale? Entonces tenemos que un pie cúbico equivale a 7.481 galones, y todo dividido entre el gasto que acabamos de encontrar, que es de 0.02727 pies cúbicos sobre segundo, dándonos como resultado para llenar 20 galones un tiempo de 98.27 segundos. Bien, simplemente es la manipulación de las fórmulas. Una vez más, lo importante es entender los conceptos, y una vez entendidos, pues ya aplicar las fórmulas simplemente es despejar. Ahora pasemos a este otro ejemplo. En un parque se riega el jardín con agua tratada. Para ello se utiliza una manguera que tiene un diámetro de 3 centímetros y con una velocidad promedio de 2 metros sobre segundo. La pregunta es cuál es el gasto en metros cúbicos por minuto. Ahí va a venir una conversión de unidades al final.
Entonces tenemos los datos, el diámetro es de 3 centímetros, tenemos que pasarlo a metros, quedan unos 0.03 metros y tenemos una velocidad de 2 metros por segundo. Nos piden calcular el gasto. Bueno, las fórmulas una vez más, la del gasto es área por velocidad y tenemos para calcular la fórmula del área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿ok? Porque es circular. Ahora el área como nos va a quedar es 3.1416 por 0.03 metros elevado al cuadrado, todo dividido entre 4. Nos queda un área de 7.07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien. Por lo tanto, el gasto va a ser, una vez más, área por velocidad. Tenemos 7.07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, multiplicado por 2 metros por segundo, que es la velocidad, dándonos un gasto de 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Bien. Ahora, esto está en segundos, nos pidieron metros cúbicos por minuto el gasto. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente calculamos por la equivalencia. Tenemos el gasto que acabamos de calcular de 1.41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, multiplicado, y aquí viene la conversión de unidades. Tenemos un minuto equivale a 60 segundos, ¿ok? Entonces, segundos abajo se cancelan los segundos arriba, dándonos un gasto de 0.08482 metros cúbicos por minuto. Bien, simplemente también aquí entran en juego la conversión de unidades, ¿ok? Cuando tenemos unidades, por ejemplo, en metros, en centímetros pasar a metros, o en segundos pasar a minutos, ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado en esos detalles. Y el ejemplo 3 que nos dice: por un tubo de 7 centímetros de diámetro fluye agua a 6 metros sobre segundo. Al conectarlo con otro tubo de 3.5 centímetros de diámetro, nos piden calcular la velocidad en el tubo de menor diámetro y el gasto en el tubo de mayor diámetro, ¿ok? Entonces tenemos en los datos: en diámetro 1, 7 centímetros, velocidad 1, 6 metros sobre segundo, diámetro 2, 3.5 centímetros, velocidad 2, nos piden calcular, y el gasto, ¿ok? Fórmulas, ¿qué fórmulas se utilizan? La del área, ¿ok? Porque son secciones circulares, ¿ok? Transversales circulares. Área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Aquí tenemos la ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 debe ser igual al área 2 por velocidad 2, ¿ok? Ese cuando los tubos son de diferente diámetro, ¿ok? Y la ecuación del gasto, que es área por velocidad. Entonces, vamos a calcular primero las áreas. Tenemos el área 1 es igual a 3.1416 por, ahora sí ya está pasado de centímetros a metros, 0.07 metros elevados al cuadrado dividido entre 4, dándonos un área de 3.84 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, ¿okay? El área 2 es similar el procedimiento, simplemente que tenemos que utilizar el diámetro 2, ¿ok? Dándonos un área de 9.62 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Bien, y ya con esto de la ecuación de continuidad despejamos para velocidad 2, que es lo que nos pidieron, es la incógnita. ¿Cómo nos queda? Nos queda velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2, ¿ok? Y ya tenemos todos los datos, entonces nos queda una velocidad 2 de 23.95 metros sobre segundo. Bien, y ya calcular el gasto, simplemente sustituir el área 1, que es 3.84 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, por la velocidad 1, ¿ok? Que es 6 metros sobre segundo, dándonos un gasto, el gasto 1 de 0.023 metros cúbicos por segundo. Bien, y vamos a terminar con este último ejemplo, en el cual vamos a hacer uso del principio de Bernoulli, ¿ok? Para encontrar presiones, presión 1 y presión 2. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Dice así: en un tubo horizontal de 120 milímetros de diámetro se conecta otro tubo de 40
milímetros de diámetro. ¿Ok? Tenemos un diámetro mayor, un diámetro menor. Bien, la velocidad del agua en el primer tubo, o sea, en el del diámetro mayor, es de 60 centímetros por segundo. Y la presión es de 150 kilopascales. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Nos piden cuál es la velocidad en el tubo de menor diámetro y cuál es la presión del tubo horizontal. ¿Ok? Horizontal, o sea que están a la misma altura. Ojo, esos son detalles muy importantes. No está a una altura 1 y altura 2, sino que están en la misma altura. Es horizontal la posición de los tubos. ¿Ok? Entonces tenemos datos. El diámetro 1 es de 120 milímetros. Y en metros es 0.12 metros. Diámetro 2, 40 milímetros o 0.4 metros. Y la velocidad 1, 60 centímetros por segundo o sobre segundo. Hay que pasarlo a metros sobre segundo, ¿ok? Para que nuestras unidades en nuestras fórmulas sean homogéneas, ¿ok? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de detalles, porque si sustituimos los valores en la fórmula tal cual y las unidades no son correctas, pues ahí tendríamos un error grande, ¿ok? Por eso es que es importante hacer el análisis dimensional. Bien, entonces tenemos una velocidad de 0.60 metros sobre segundo. La presión no es 150 kilopascales. Esto es igual a 150 por 10 a la 3 pascales. ¿Ok? Nos piden encontrar la velocidad 2 y la presión 2, o sea, la velocidad en el tubo 2 y la presión en el tubo 2. Nuestras fórmulas: para calcular el área, ya sabemos, pi por diámetro al cuadrado entre 4, y la ecuación de continuidad es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Ok? Es cuando tenemos un tubo de diferente diámetro. ¿Ok? De diferente diámetro. Y lo mismo con el principio de Bernoulli. Sabemos que la presión 1, la presión absoluta, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, va a ser igual a la presión 2 por un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Ok? Relaciona la energía cinética y la energía potencial en ambos lados, ¿ok? Cuando es en variable el diámetro de la tubería, ¿ok? Entonces calculamos las áreas una vez más. El área es pi por el diámetro 1 entre 4. Sustituyendo valores, tenemos un área 1 de 0.0113 metros al cuadrado y un área 2 de 1.257 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bien, ¿qué hacemos después? Tenemos para la velocidad 2, simplemente de la ecuación de continuidad. Para eso nos sirve para encontrar velocidades y áreas. Bien, en los tubos de sección variable despejamos para velocidad 2, quedándonos velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2, y ya tenemos todos los datos. Entonces tenemos una velocidad en el segundo tubo de 5.4 metros sobre segundo. Bien, y de la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Sabiendo que está a la misma altura, ahorita vamos a ver qué significa que estén a la misma altura, que se nos va a cancelar el término que corresponde a la energía potencial, ¿ok? Porque está a una misma altura. Entonces despejamos para presión 2. Si se dan cuenta, tenemos presión 1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado más ρ por G por H1 es igual a P2. P subíndice 2 más un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado más ρ por G por H al cuadrado. Despejando para P2, P subíndice 2 nos queda presión 1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado más ρ por G por H1 menos, aquí viene un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado menos ρ por G por H2 al cuadrado. Ok, acuérdense, ρ es la densidad del fluido, en este caso el agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces agrupando términos nos queda presión 2 es igual a presión 1 por un medio
de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado ya agrupada, más la densidad por la gravedad por la altura 1 menos altura 2 al cuadrado. Pero si decimos que aquí está a la misma altura, entonces se nos va este término, una vez más el que está relacionado a la energía potencial, ¿ok? Por eso al final, cuando sustituimos, tenemos la presión 2 es igual a presión 1, 150 por 10 a la 3 newtons sobre metro al cuadrado, ¿ok? Ese es Pascal. Solo que tenemos que tener las unidades para ser coherente y poder hacer la cancelación cuando nosotros estamos desarrollando, estamos resolviendo la fórmula. Sale por un medio de la densidad, que como dijimos es 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la diferencia de velocidades, velocidad 1 que es 0.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado menos 5.4 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y esto nos da una presión 2 de 135.600 newtons sobre metro al cuadrado, o esto es igual a 135 por 10 a la 3 pascales, que es lo mismo que 135 kilopascales, ¿ok? Este principio de Bernoulli se utiliza mucho en la parte de aerodinámica, ¿ok? Cuando se están haciendo pruebas en túneles de viento. Ok, pues eso ha sido todo por mi parte. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que nos sigan por nuestras redes sociales con temas muy interesantes. Tenemos Astrociencia con Silpa, talleres con Mindy y con Carla, temas que sin duda alguna les van a servir de mucho. Ok, hasta pronto. Javier García desde el planetario Yocol Cabo. Juntos saldremos adelante.